Buenas tardes. Es un gusto para mí iniciar este módulo denominado Investigando el tráfico de vida silvestre desde el periodismo de investigación. Soy Eduardo Franco y espero que las herramientas y algunas técnicas que se presenten a continuación en esta presentación sean de utilidad para su trabajo periodístico y sus investigaciones. Primero, me gustaría iniciar compartiéndoles un video que hallo muy útil con algunas definiciones sobre lo que es periodismo de investigación. The Global Investigative Journalism Network are some of the world's leading experts for their top tips when investigating stories. We also asked for a definition of investigative journalism itself. The first definition is systematic, in-depth, and original reporting is investigative journalism. Our second definition of investigative reporting is about forming a hypothesis. Good investigative reporters tend to think like an honest public prosecutor or a good police detective. They form a hypothesis about what's going on. You go out there and you find the facts that will either support or not support your thesis. It's one of the hardest things in investigative reporting. If your facts don't support your theory, you have to abandon it, but that's what we do. The third definition of investigative journalism is about using lots of public records and public data. Investigative reporters often talk about following trails, trails of people, trails of money, trails of institutions, trails of accountability. And they do this through paper trails and data trails. They collect as much as they can that's on the public record. They get documents leaked to them and data leaked to them. And then they analyze that and follow the trails to find out what's really going on. Our fourth definition of investigative journalism is about making public things that are secret or hidden. Investigative reporters are often dealing with secret information, with things that people, particularly in power, don't want to come out because it's embarrassing or it shows that they've abused their position or power in society. Part of our job is bearing those things and showing them to the public so that people really know what's going on. Our fifth definition of investigative journalism is about its focus on social justice and accountability. There's always been this calling in the profession to social accountability, and it's really woven in to the practice around the world. Investigative reporting has sometimes been called the journalism of outrage, and for good reason. Investigative reporters believe in righting wrongs. Esta es una red global que se llama la Red Global de Periodismo de Investigación. Es un espacio muy interesante que les recomiendo cuando tengan la oportunidad de participar. Los conectará con periodistas de investigación de distintos lugares del mundo, ¿no? Y organizaciones que están haciendo periodismo de investigación. Algo en lo que quisiera entrar primero es en la definición de tráfico de vida silvestre. Por fauna y flora silvestres se entienden a todos los animales, las aves y los peces, así como los productos forestales madereros y no madereros. Esta es una definición que hace la ONU-DOC, que es el programa de las Naciones Unidas contra el crimen. Y bueno, la ONU-DOC indica que por delitos contra la fauna y flora silvestre se entiende la toma, el comercio, suministro, venta, la importación, exportación, elaboración, posesión, obtención y consumo de todos los que son elementos, ¿no?, de fauna y flora silvestre. Esto incluye la madera y otros productos forestales, ¿no? Todo esto siempre en contravención
de la legislación, pueda ser esta nacional o internacional. Entonces, en términos generales, los delitos contra la vida silvestre va a ser toda la explotación ilegal contra la flora y la fauna silvestre. Lo que no esté regulado en la legislación prácticamente va a ser considerado comercio ilegal o tráfico, ¿no?, de vida silvestre. Algo importante que hay que entender bien es que se trata de un negocio ilícito billonario, ¿no? El tráfico de la vida silvestre está siempre ahí entre las 4 actividades ilícitas más rentables, ¿no?, del mundo, junto con las drogas, las armas y el tráfico de personas. Y bueno, estos delitos que antes eran considerados como algo emergente, no tan expandido, se ha ido transformando en una de las mayores actividades de delincuencia organizada a nivel transnacional, ¿no? Como lo dije antes, junto con otras actividades ilícitas. Y estos grupos delictivos están utilizando las mismas rutas y técnicas para el contrabando de otras mercancías ilícitas, ¿no? Entonces siempre se aprovechan de los vacíos normativos, judiciales, y hay miles de millones de dólares que se mueven en este negocio ilegal, ¿no? Entonces, se habla de la ONU-DOC, que es la Oficina, ¿no?, de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, habla de una delincuencia organizada. Ya ellos mencionan que esta delincuencia es grave, principalmente en los países en desarrollo, y ya que los gobiernos de los países en desarrollo carecen de recursos para poder regular la explotación, ¿no?, de los bienes naturales. Entonces, está considerado como una amenaza. El tráfico ilegal, ¿no?, de vida silvestre está considerado como una de las amenazas para la biodiversidad, porque supone también la pérdida, ¿no?, la pérdida de especies. Y también es un tema que repercute en la seguridad, ¿no?, la seguridad de los países y el desarrollo económico y social. Mencioné antes la palabra crimen organizado, como lo dicen, ¿no?, la delincuencia organizada transnacional, ¿no? Eso de acuerdo a la oficina de ONU-DOC, ¿no? Pero hay que plantearnos también la siguiente pregunta. ¿Es un crimen desorganizado? Entonces yo les aconsejo siempre que no nos quedemos con una única definición. Este libro es muy interesante, Poach, que en español significa cazado, dentro del oscuro mundo del tráfico de vida silvestre. Esta es una periodista que se llama Rachel Love Newell. Ella es periodista, escribe para National Geographic, para New York Times y otros medios internacionales, y ha reunido en este libro un material muy interesante del seguimiento de sus investigaciones en distintos países del mundo. Y un contraste interesante aquí que me llamó la atención es esto, ¿no?, el crimen desorganizado. Y el libro dice esto, ¿no?: aunque desconcertante, no es sorprendente. Prácticamente todos los estudios detallados de las redes de tráfico de fauna y flora silvestre indican que el comercio está compuesto en su mayor parte por redes de delincuencia organizada más pequeñas y por individuos que desempeñan funciones especializadas en una cadena de suministro horizontal más que vertical. El libro aquí hace mención a una experiencia con contrabando de marfil y cómo estas redes también se mueven de una manera no tan vertical como lo puede definir la ONU-DOC, sino de una forma más desorganizada y horizontal. Y esto es importante que lo analicemos. Más adelante les voy a explicar por qué. Entonces, todo parte de la formulación de una hipótesis de investigación.
Lo dijo David Kaplan ahí en el video de la Red Global de Periodismo de Investigación. Todo periodismo de investigación debe partir de una hipótesis, ¿no? Entonces, aquí quiero explicar una de las investigaciones que nosotros hicimos, ¿no? En 2018 sobre el tráfico de partes de jaguar. Entonces, nosotros ya se conocía que se estaba traficando, ¿no? Partes de jaguar en ese entonces, que habían ciudadanos chinos, ¿no? Involucrados, se habían detenido a muchos de ellos. Entonces, cuando nosotros iniciamos esta investigación a finales de 2017, planteamos también otra hipótesis, ¿no? Una hipótesis que, más allá de que este tráfico de partes de jaguar estaba promoviendo la matanza de jaguares, ¿no? La cacería, nosotros teníamos una hipótesis que los traficantes se estaban aprovechando también del conflicto jaguar ganadero. ¿De qué trata ese conflicto, no? Los jaguares tienen distintas amenazas. Una de ellas es la pérdida de hábitat y otra es el conflicto con el ganado, ¿no? Entonces se los caza, se los mata a los jaguares porque en Bolivia y en muchas otras partes de América Latina, porque prácticamente estos felinos atacan el ganado y los cazan, ¿no? Los matan. Entonces nosotros planteamos una hipótesis de que era muy probable que todas estas partes de jaguar que estaban, ¿no? en distintas estancias, de alguna manera podrían haber alimentado el tráfico ilegal de obtención de partes, ¿no? Entonces, en nuestra investigación, al principio, encontramos que evidentemente era así, y que sí, en algunas estancias ganaderas, los traficantes chinos estaban ya aproximándose a adquirir partes de jaguar, y es más, habían llevado a cabo compras, ¿no? de estas partes. Ahí en la estante se pueden ver cráneos con colmillos, y nosotros teníamos un dato de una estancia en un lugar en Bolivia en donde se realizaron ventas por un valor de $10.000, ¿no? A traficantes chinos de las distintas partes de jaguar. Entonces todo lo que se iba acumulando a lo largo de los meses, de los años, se comercializaba, ¿no? Estos traficantes. Y más adelante voy a hablar, ¿no? En detalle de esa investigación, pero fue interesante ver cómo esa hipótesis con la que iniciamos, en realidad, se había cumplido, ¿no? Otro tema, el uso de datos, ¿no? Este es un tema, lo mencionó ahí en el video David Kaplan, es un tema importantísimo, ¿no? Para hacer periodismo de investigación. Y nosotros en nuestras investigaciones nos hemos encontrado siempre con el mismo reto. La colecta, el análisis y el procesamiento de datos es algo clave, pero también es algo muy difícil de obtener, porque en muchos de estos casos las cifras oficiales no demuestran la gravedad de estos problemas, ¿no? Lo hemos visto cuando investigamos el tráfico de partes de oso andino, por ejemplo, con National Geographic, y también cuando hicimos el tráfico de escarabajos, ¿no? Entonces, las cifras oficiales que nos proporcionaban las autoridades no reflejaban la magnitud del problema, ¿no? Entonces, esto nos obliga como periodistas de investigación a utilizar distintas metodologías de colecta de datos, ¿no? De análisis y de procesamiento. El problema aquí es que cómo abordamos ese registro, ¿no? Entonces, es un comercio extremadamente oculto, y las cifras oficiales son solo la punta del iceberg. Entonces, lo que pasa aquí es que el trabajo de campo va a ser muy importante al momento de recabar los datos y contrastarlos con las cifras oficiales. En esa imagen de los cráneos
Eso, por ejemplo, es un decomiso realizado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación del Beni. Entonces, eso figuraba en los registros oficiales. Eran cráneos ya de jaguar, ya sin los colmillos. Y en la otra imagen, esos son garras de jaguar que están en una estantería, un punto de venta. Y eso, por ejemplo, no figura, ¿no? Eso no figura en ningún registro oficial. Entonces, en el caso de la otra imagen, en la investigación que hicimos sobre tráfico de jaguares, nos mostró cuando estábamos investigando en la parte de Perú, contabilizamos más de 70 garras a la venta en distintos puntos, ¿no? Entonces, este registro del trabajo de campo es muy importante para ayudar a contrastar con las cifras oficiales, ¿no? Y a veces puede ser que las cifras oficiales sean muy bajas y que en el trabajo de campo acá demostremos que la gravedad del problema es mucho mayor, ¿no? Entonces, el periodismo encubierto, ¿no? Y esto nos lleva a esta situación, ¿no? El tema de la colecta de datos. Muchas veces, como dije, es un mercado oculto, es extremadamente difícil a veces de obtener los datos y eso nos obliga a los periodistas, en algunos casos, a utilizar los métodos de la vieja escuela, ¿no? Como es el periodismo encubierto. Cada investigación se va a desarrollar siempre en un contexto diferente. Eso es algo que hay que tomarlo en cuenta. En el caso del periodismo encubierto puede ser una medida para resguardar la integridad, pero también, como estábamos hablando antes, como una única alternativa para obtener información ante el vacío informativo de las autoridades, ¿no? Las cifras oficiales. Entonces, en nuestra experiencia, en 2 oportunidades tuvimos que recurrir al periodismo encubierto. Una de ellas fue la investigación del tráfico de jaguares y otra con la investigación del tráfico de partes del oso andino en Perú. Les voy a mostrar este video. Más caro. Uno grande de tigre le llega a costar unos 700, 800 bolivianos. En un recorrido por diferentes puntos de Trinidad, pudimos constatar la venta ilegal de 4 cráneos y 26 colmillos de jaguar. Los colmillos se ofrecen a $100 cada uno, aunque en la China pueden llegar a costar entre $1.500 y $5.000. Para las fotos, ¿no? ¿Por qué no? Porque después viene con más fotos. Es delicado. No, son 3, esa era pena máxima, son 3 años. Solo salí con ellos, ya creo que hacen perderme. Y en nuestra visita a 3 mercados de Iquitos, constatamos la venta ilegal de 44 colmillos de jaguar, 4 cráneos, 5 pieles y unas 70 garras, productos que confirman la muerte de 24 jaguares. Sumado a ello, un gran número de vendedores no solo afirmó haber tenido partes de jaguar a la venta, sino también que pronto los cazadores llegarán con más partes del felino en cuanto las aguas de los ríos bajen. Son más gordos, ¿sí? Es más grande, pero ya hay compradores, de ese tamaño grande, acá en México es un comprador, se paga $100. $100. $100. ¿Quiénes lo compran? Los chinos. Los chinos compran, ¿no? Ese es un otorongo. Uno más chiquitito. Sí, es un otorongo, pero no es tigrillo, es otorongo, jaguar. Ah, ya. Sí. Solo que es más pequeño, un juvenil, Tamaño ¿no? mediano, está creciendo. Sí. Esos son sus colmillos. Y ahí se la puede preparar el collar. Se lo puedo tejer, no se queda. Eso es marfil, aquí se pone estos dientes. ¿Para qué hay? Lo venden escondido, lo venden así. Ahora están sacando una modalidad de comprar el diente del lobo marino.
lo gastan como si fuera el del otorón, porque el del lobo marino es mármol también, como el del otorón, es mármol. Acá los chinos lo compran. Los chinos lo compran porque lo llevan para medicina. Hablando con una persona que es seria, no, tiene varios para repartir, para usted puede dar a uno o otro. Ustedes decían también tengo pieles ya incurtidas, entonces yo las tengo guardadas acá arriba. Yo tengo gente que usted está usando, comerciantes, tengo comerciantes que vienen, necesito esto, entonces yo les doy protecciones y yo les doy las cosas conjuradas, arregladas para que no pase nada. Bueno, en esas dos oportunidades realmente nos tocó investigar en unas zonas bastante peligrosas donde la misma policía tenía miedo de ingresar. Entonces eso les dice mucho, ¿no? Esta gente involucrada tenía antecedentes y había un riesgo, ¿no? Entonces se manejó ese riesgo y se decidió que había que resguardar nuestra integridad, ¿no? Así que fue un caso donde sí se optó por hacer periodismo encubierto. Más allá de eso, las cifras que nosotros habíamos obtenido en ese entonces no estaban reflejando, ¿no?, la gravedad de la situación. Entonces, aún así, esas cifras son mencionadas en las investigaciones, pero nosotros optamos por obtener nuestros propios datos también. Entonces, eso es otra de las formas en las que, uno se ve forzado a veces por hacer periodismo encubierto, ¿no? Entonces, bueno, eso fue en dos investigaciones que más adelante ya vamos a brindarles más detalles. Algo muy importante al investigar el tráfico de vida silvestre es que tenemos que tomar en cuenta que estas no son historias de crímenes, ¿ya? Estas son historias de crímenes, no de naturaleza, ¿ya? Las historias de tráfico de vida silvestre no son historias sobre naturaleza o animales, son historias sobre crímenes, ¿no? Entonces, hay que conocer bien el género el género periodístico, ¿no?, al que nosotros vamos. Si bien son historias que tratan sobre especies, pero la forma y el abordaje como debería hacerse es basándolos en el enfoque en la criminalidad de los implicados, ¿ya? Esto no quiere decir que nos vamos a olvidar completamente de los animales. No, los animales son una parte importante de esta historia, pero la narrativa y la forma como nosotros aprendamos a narrarlas, investigarlas, van a ayudar a demostrar este crimen que hay detrás, ¿no? Esta ilegalidad. Entonces, la audiencia siempre va a tener una capacidad limitada para tolerar historias sobre animales que han sido lastimados, ¿no? Siempre hay imágenes muy fuertes en todo esto. Entonces, pero si nosotros desarrollamos una narrativa que nos permita demostrar toda esa criminalidad, entonces se convierte también en una historia atractiva. Pero más allá de atractiva, una historia útil. Y les voy a explicar más adelante por qué. Algo que hay que hacer es
debemos indagar más sobre la historia personal de los implicados y sus motivaciones. Esa es una señora en una comunidad en Iquitos que comercializaba pieles y colmillos de jaguar, ¿no? Entonces, ella accedió a conversar con nosotros y más adelante voy a mostrar un video, pero un estudio de Traffic, que es una organización internacional que se dedica a hacer un seguimiento al tráfico internacional de vida silvestre, publicó recientemente, hace unas semanas, un reporte en donde indica que más de la mitad de los infractores que han participado más de la mitad de todos los infractores, ¿no?, del tráfico de vida silvestre, dijeron que participaron en etapas iniciales de la cadena de suministro, específicamente en la caza furtiva, ¿no? Entonces, otra de las actividades, decía ese reporte, incluían el transporte, procesamiento y almacenamiento, o hasta reclutamiento o venta, ¿no?, de la mercancía a distintos compradores o intermediarios, ¿no? Entonces, cuando nosotros investigamos estos temas, nos vamos a encontrar con muchas de estas personas que están aprovechando la situación. La mayoría de ellos conoce con certeza que están realizando una actividad ilegal, pero entran de una forma oportunista, viendo la forma de ganar más dinero, ¿no? Detrás de ellos están los traficantes, ¿sí?, que ya son los que transportan estas partes de un lugar a otro, ¿no? Está el intermediario, ¿no?, el acopiador, pero está también el traficante, ¿no?, que se encarga de llevar esto, en este caso, las partes de jaguar hasta la China, ¿no? Y muchas veces estas personas son las que menos caen detenidas. Entonces, el estudio de Traffic encontró, por ejemplo, que la mayoría de los implicados tenían un bajo nivel de educación y estaban desempleados o tenían un empleo informal antes de su participación en el delito. Cabe destacar, cabe resaltar que este reporte del cual les estoy mencionando se realizó en Sudáfrica, pero fácilmente esto son datos comparativos que se pueden aplicar a otros lugares como América Latina, ¿no? Y entonces el reporte dice que diversas razones los llevaron a involucrarse en el comercio ilegal de vida silvestre, siendo una motivación frecuente el deseo de proveer a sus familias, dada la falta de alternativas económicas. Entonces, como lo dije antes, ¿no?, vamos a encontrarnos, cuando investiguemos estas historias, que muchas de estas personas se involucran en estos casos de manera oportunista. Y esto nos abre una posibilidad interesante a nosotros los periodistas sobre todo en la narrativa, ¿no? El poder mostrar estas consecuencias personales que a menudo no son declaradas, no se conocen, ¿no?, tanto de estos involucrados como de sus familias. Entonces, nuevamente ahí nuestra historia gana una relevancia mucho mayor porque va a tener mensajes importantes, ¿no? Por ejemplo, mensajes de disuasión a otros individuos que tengan por ahí entre sus planes en algún momento estar participando del comercio ilegal. Aunque en muchos casos nos podemos topar simplemente con situaciones como esta, ¿no? De que la gente, como este cazador de jaguares, ¿no? En el Beni, al igual que en otros lugares de Bolivia, lamentablemente, este conflicto se soluciona dando muerte al jaguar. En la ciudad de Trinidad, conversamos con un cazador al que algunas personas contactan para solucionarles el conflicto.
he ido a lugares a buscarlo prácticamente. Hay que solucionarlo y la única forma es cazándolo. Hasta la edad que tengo, he cazado tal vez unos 27, 28. Un poco, el león se puede decir que se acerca más al humano. Es un poquito más curioso, el tigre un poquito más reservado. Donde muchas veces voy a cazarlo gastando muchos días, muchas horas de tiempo y todo, pero al final lo llegué a cazar. Y eso me hizo un carácter también en mí. Para ir a cazar un tigre hay que tener mucha hombría prácticamente. Hay que ser una persona muy responsable en sus actos porque es un animal que no se puede jugar con él. No se le puede dar chance, no se le puede dar metro de distancia. Entonces cuando uno va a ello a cazarlo hay que ser más astuto que él. Hay que ser sangre fría para ir a cazarlo. Una vez uno entra en esto, tiene que salir. Con todos estos jaguares que usted lo llaman para cazar, ¿qué se hace después con la piel, la cabeza, las garras? Bueno, la cabeza como siempre se la saca como trofeo, ¿no? Y la piel, muchas veces la piel. Ese es un trofeo del cazador. Eso es lo que siempre se ha hecho. Y hoy en día que las garras, la cabeza y la piel son vendidas a los extranjeros, como son los chinos, ¿no? Pagan un buen precio y pagan 2.000, 3.000 bolivianos por la parte de los dientes, de los colmillos. Hoy en día la gente anda en busca de eso. Por ejemplo, acá el colmillo nos pagan así a 40 soles. Nosotros que acá lo vendemos a 40, ellos lo venden por ejemplo a 200, 150 lo venden. Nosotros los enseñamos ya y de los dientes cómo ellos tienen que hacer pasar los dientes. Nosotros agarramos así las hojitas sequitas o papel, agarramos así tenemos acá nosotros, le envolvemos bien envuelto y sobre la ropa ya nosotros lo enseñamos que ellos tienen que esconderlos. Varias veces ya hemos hecho pasar así, ¿no? Porque ellos dicen que no les pueden hacer pasar. Les quita la aduana, los tienen ahí y ya no recuperan ellos los dientes. Ya. Es significante mucho que yo al venderles el día acá yo ya puedo por mis hijos sustentar lo que... Qué diferente, ¿no? El primer caso de ese cazador de jaguares que entrevistamos, cuando hablé con él, se percibía una persona que disfrutaba realmente lo que hacía. Él se jactaba inclusive de que era un tema de hombría, ¿no? El matar los jaguares, los tigres, como se les dice también. Y fue algo que nosotros reflejamos, ¿no? En la investigación. Y en este otro caso, esta señora, que tenía creo que 5 hijos, nos manifestó que había una necesidad, ¿no? Una necesidad de abastecer para su familia, ¿no? Entonces, interesante los dos contrastes ahí, ¿no? Que se pueden ver. Y creo que este tipo de investigaciones es una oportunidad para poder mostrar, ¿no? Mostrar estas realidades que se desconocen. Enfoquemos nuestras investigaciones en resultados. Es importante que hagamos un ejercicio de ingeniería inversa en cada historia. Tengamos el tiempo suficiente para que podamos desglosar nuestra historia y poder ver lo que sería necesario para resolver el problema que hemos identificado y detener al criminal. Entonces, es importante identificar esos elementos en la historia. En el video al inicio que les mostré, que me parecía muy interesante, en la definición de periodismo de investigación, ahí David Kaplan justo habla de este tema de que el periodista de investigación debe pensar como un buen procurador de justicia, un buen detective o un buen policía, ¿no? Entonces, esa es la forma como podemos desglosar una historia para poder ver bien todos estos elementos que son necesarios para dar una solución, en este caso al problema. Y ahí vamos a
desarrollar nuestra investigación enfocándonos en resultados. Rara vez un reportaje va a ayudar a resolver un problema, ¿ya? Pero nuestras investigaciones pueden ser muy útiles potenciando a funcionarios públicos que están trabajando en los sistemas de justicia, control y fiscalización. Entonces, cuando menciono que debemos enfocar nuestras investigaciones en resultados, lo que debemos hacer es más que solo describir el problema. No solo indicar, los traficantes matan al jaguar porque le pagan un buen precio y de eso termina, y ese colmillo termina en la China. No. Debemos indagar, analizar y exponer lo que está funcionando y lo que no está funcionando. ¿Y quién es responsable por ello? Entonces, en la investigación, esta que hicimos sobre el jaguar, el tema recayó sobre la justicia y las leyes. O sea, había una deficiencia gigantesca y que estaba permitiendo justo que estos traficantes operen con mayor facilidad. Y es justo eso lo que voy a mencionar ahora, ¿no? Estos traficantes se beneficiaban de la debilidad normativa y las fallas de ese sistema judicial. Si ustedes leen la historia del jaguar, esta tiene, la narrativa justo sucede, se lleva a cabo en el transcurso cuando se llevaba el juicio de Li Ming y Jin Lang. Entonces, la narrativa de la historia, incluso la historia la publicamos cuando se habían postergado 7 veces los procesos, ¿ya? Sí, y se llegaron a postergar hasta 13 veces antes que se lleve a cabo el juicio oral, ¿no? Entonces, nosotros demostramos ahí en la historia lo que es la justicia boliviana, todas esas debilidades y fallas de nuestro sistema. A Li Ming y a Jin Lang los condenaron el 2019 a 3 y 4 años de prisión, ¿no? Por el tráfico de 185 colmillos de jaguar, puma y ocelote, además de otras partes, ¿no? De animales silvestres. ¿Y qué pasó? ¿No? Tenemos en Bolivia los delitos sobre el delito, la pena máxima para este tipo de delitos son 6 años. Está en el Código Penal y es un artículo que está descrito bajo destrucción y deterioro del patrimonio natural. Entonces, la pena máxima son 6 años. Y esto es similar casi a la pena de quien comete una estafa, que está por los 5 años, ¿no? Entonces, ustedes vieron ahí en el video anterior uno de estos traficantes en Beni, cómo se reía de las leyes, que él estaba muy seguro de que eso no lo iba a detener de continuar con esta actividad ilícita. Entonces, es bueno que las investigaciones, ¿no? Volviendo otra vez al tema de enfocar nuestras investigaciones en resultados, veamos dónde están esas fallas. En este caso, en el sistema judicial, sistema normativo, y podamos demostrar que eso permite que estos ilícitos continúen sucediendo, continúen ocurriendo, que esta gente no tenga el menor descuido de las leyes para realizar sus actividades. Entonces, sin embargo, este tipo de delitos realmente tienen una implicancia mucho mayor para la biodiversidad, para la salud humana, para la sociedad civil. El año 2020 creo que nos ha enseñado con esta pandemia que el tráfico de vida silvestre es también un problema de salud pública. O sea, estamos ahorita llevando a cabo estos talleres de forma virtual justo porque se desencadenó una pandemia y hay pues un tema del comercio ilegal de fauna, ¿no? Vinculado a toda esta situación que estamos viviendo y que realmente entonces es un tema, son temas que tienen unos daños
mucho más graves, ¿no? Entonces, es más, creo que después de todo esto de que sucedió con los traficantes de partes de jaguar en Bolivia, surgió un movimiento interesante que buscaba ampliar estas penas, ¿no? Las penas de este tipo de delitos, porque realmente son muy bajos, ¿no? Entonces, eso es una oportunidad para que nosotros enfoquemos esas investigaciones en resultados, ¿no? En mostrar todo eso que no está funcionando y quién es responsable porque no funcione, ¿no? Difícilmente el tráfico de vida silvestre desaparece. Lo que ocurre es que cambia su modus operandi. Hay una demanda bastante elevada detrás de este tipo de comercio ilícito. Esos son colmillos de jaguar a la venta en Surinam, y para la investigación ahí tuvimos un reportero que nos colaboró, y eso estaba costando creo que cerca de $1.500, ¿no? Tiene oro ahí en el colmillo, y en muchos de estos estaban listos para exportarse a la China también, ya como producto terminado. Entonces, hay una demanda que es muy elevada. Entonces, este mercado negro está en constante cambio, no se mantiene lineal ni estático. Es muy similar a lo que pasa con el tráfico de drogas, con el tráfico de armas, tráfico de personas, ¿no? Son actividades que están fluctuando todo el tiempo para evitar justo los controles y las fiscalizaciones. Y algo que pasó, por ejemplo, después del 2018, que hubieron las detenciones, ¿no? Sobre los traficantes de jaguar, de partes de jaguar y todo. 2019, 2020, hubo un silencio, ¿no? Un silencio no hubieron detenciones. Entonces, se pudo inclusive llegar a pensar que se había reducido también el tráfico. Sin embargo, más adelante en otra exposición voy a explicar más sobre esto. Nosotros obtuvimos después información que lo que había habido en realidad fue un cambio del modus operandi. Ya no estaban abasteciéndose los traficantes por medio de intermediarios, sino que habían saltado la cadena y estaban directamente accediendo a los cazadores, ¿no? Entonces, esto pasa todo el tiempo con este tipo de negocio ilícito. Y como mencioné antes, eso se debe a que la demanda siempre va a ser mayor que la oferta. Mientras exista una demanda, siempre va a haber una oferta. Y esa oferta, esa demanda no va a bajar, ¿no? Entonces, es erróneo, creo, pensar que esta demanda se puede deducir por la mayor cantidad, por la cantidad de piezas que sean decomisadas. Esto no va a ser una indicación real, porque como se trata de mercados negros, de mercados ocultos y restringidos a la oferta, esto siempre va a implicar que no vamos a terminar de conocer el tamaño de la demanda, ¿ya? Y esta siempre va a ser mucho mayor que la oferta. Para que haya este tipo de tráfico tiene que haber una demanda del producto. Y si la demanda es mayor y te ofrecen un buen pago por esos productos, en definitiva el comercio de fauna silvestre, enfocándonos en felinos, va a crecer sustantivamente. Que el tráfico específicamente de los dientes de estos felinos está teniendo un mercado bastante atractivo para el comercio. Al tener un mercado atractivo, hace que la oferta y la demanda, sobre todo, de estos productos vaya creciendo. Ese es un funcionario del gobierno regional de Loreto, Iquitos, en Perú. Nos da una descripción, ¿no?, sobre esto que les estaba explicando. Entonces es muy importante siempre, ¿no? No enfocarnos en no deducir que tratar de obtener datos de la demanda por la cantidad de piezas, ¿no?, que se decomisan. Encontrar obstáculos, ¿no?, y cuellos de botella. En el camino
encontraremos, vamos a ver que muchos de la mayoría en realidad de estas personas encargadas de combatir estos delitos contra la vida silvestre son conservacionistas, guardabosques o administradores de vida silvestre. En el caso de este señor que estaba hablando antes, Dustin Silva, que es un biólogo, ¿no? Y así uno va a encontrar, ¿no?, en los distintos lugares. Cuando este debería ser un trabajo asignado a la policía, a detectives, expertos en lavado de dinero, tribunales. En Bolivia ha habido un avance interesante en ese sentido. En el 99, cuando se crea la Dirección Nacional de la Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente, ¿no?, la POFOMA, que tiene el objetivo de planificar y ejecutar políticas de preservación, conservación, mejoramiento, restauración. Pero siempre vamos a ver nosotros en los medios, en las redes sociales, POFOMA agarra, ¿no?, rescata un animal en tal municipio, un oso que se lleva a refugio, ¿no?, tal persona vendiendo huevos de tortuga, ¿no? Entonces están siempre en ese tipo de operativos que son bastante reactivos, y hay un obstáculo grande que nosotros hemos visto en el trabajo que realiza POFOMA, y es que son poquísimos funcionarios. O sea, son muy pocos funcionarios para las distintas oficinas, ¿no? Hay oficinas en La Paz, hay otra en Trinidad, en Santa Cruz, y lo que hacen están trasladando todo el tiempo funcionarios de una oficina a otra cuando tienen que llevar a cabo este tipo de operativos. Entonces, institucionalmente es una organización debilitada, y creo que nuestras investigaciones son una oportunidad, no para apuntarle los dardos, ¿no?, y decir lo mal que están las cosas, sino nuevamente mostrar este tema del que hablamos, ¿no?, la investigación enfocada en resultados. ¿Qué no está funcionando? ¿Y quién es responsable por ello? ¿No? Entonces, por ejemplo, en el caso de la investigación del oso andino, encontramos que había una policía igual forestal en Perú, que también estaba totalmente debilitada, y averiguando más en el funcionamiento y la estructura y el organigrama del Estado, encontramos que dependían de recursos del Ministerio del Ambiente, y prácticamente no había una canalización de fondos, y que eso estaba ocasionando que esa institución, que era el frente de batalla contra el tráfico de fauna, esté completamente debilitado. Entonces nosotros tenemos que ir acá ver en lo orgánico de la institución, y ver por qué es que le faltan funcionarios, ¿no? ¿Dónde es que se generan esos cuellos de botella para que este personal, que es clave en la lucha contra el tráfico de vida silvestre, no pueda desarrollar bien su trabajo? Entonces, nuevamente, es una oportunidad importante que nuestras investigaciones demuestren, ¿no?, este tipo de obstáculos y cuellos de botella. La falta de coordinación interinstitucional es otro tema que nosotros hemos visto en las distintas investigaciones. Hay una falla sistémica, ¿no?, en la coordinación interinstitucional. Y cuando uno conversa con los agentes de estas distintas entidades, se encuentra que policía no coordina con la aduana no coordina con guardaparques no tienen acceso a los responsables de la política. Los políticos no consultan con las ONG, y las ONG se creen que hay competencia, ¿no? Se ven como competencia entre ellos. Entonces difícilmente se llevan acciones coordinadas. No es que no las haya, ¿no?, pero en la mayoría de los casos es así. Entonces, esta falta de colaboración es tremenda, es un obstáculo serio, uno de los más serios
para detener el comercio ilegal de vida silvestre, ¿no? Entonces, estas personas, estos funcionarios que están trabajando sobre todo en los sectores de transporte, el campo legal, ¿no? En los gobiernos, juegan un rol vital para asegurarse que se detenga, ¿no? Que este tráfico, este contrabando de vida silvestre pase, ¿no? Esa cadena de suministro. Entonces, es importante que nuestras investigaciones aborden estos temas, estas fallas de coordinación interinstitucional, porque son una parte muy importante de demostrar que no está funcionando, ¿no? Y quiénes son responsables de ello también. Fuentes de información de comunidades locales. Las comunidades locales mantienen una información muy valiosa. Esto se debe a que estas comunidades están en contacto diario, cercano, a veces con los cazadores furtivos, y conocen a los traficantes, ¿no? Entonces, el tráfico de vida silvestre es parte de su cotidianidad. En esa foto, por ejemplo, ese es el barrio Belén. Es una de las zonas más peligrosas de Iquitos. Más abajo, por ahí, hay un mercado, que es donde nosotros estuvimos investigando, y ahí llega de todo. O sea, ahí prácticamente se hacen pedidos, y es uno de los lugares, uno de los puntos rojos de tráfico de vida silvestre en toda América Latina, en el mundo se puede decir. De ahí salen, la gente pide un mono aullador y al otro día se lo traen. La gente quiere una cría de jaguar viva, hace un pedido y en cierta cantidad de tiempo se lo van a traer. Entonces, fue un punto importante para ubicar nuestra investigación. Es más, inclusive, como anécdota, ¿no? Por ahorrar costos, ¿no? En el viaje nos tocó hospedarnos en un hostal que estaba justo enfrente, ¿no? de este barrio, ¿no? Entonces estábamos en una zona completamente, digamos, no agradable para estar, ¿no? Pero eso nos ayudó a entrar en toda esta atmósfera de lo que sucede en estos lugares y poder generar confianza con la gente, conversar con las personas, que es lo importante al final de cuentas. Estas personas son las que nos proporcionan información valiosísima para poder investigar estos temas, ¿no? Entonces una recomendación es esa, ¿no? Conversar con estas personas en las comunidades locales. Y algo muy importante es que hay que saber diferenciar el consumo de la vida silvestre que realizan los pueblos indígenas con el tráfico de vida silvestre. No es lo mismo, ¿ok? Por si en algún momento nos toca ir a una comunidad indígena, bueno, los indígenas, de acuerdo a sus usos y costumbres, ellos siguen realizando un aprovechamiento de la vida silvestre, ¿no? De la fauna. Ellos cazan para su subsistencia, y eso está amparado, ¿no? Eso está amparado por las normativas en distintos países, ¿no? De la Amazonía, de América Latina. Entonces, sin embargo, si y mucho es de eso lo que pasa en Iquitos, si ese comercio, esa fauna, esa carne de monte, por ejemplo, termina siendo transportada hacia estos centros urbanos u otras zonas, ahí ya se puede considerar como un tráfico, porque eso ya deja de ser un uso y costumbre, ¿no? Uso y costumbre comienza y finaliza en la misma comunidad, pero lo que pasa en Iquitos, por ejemplo, es que llegan partes de los animales silvestres a los mercados, ¿no? A los mercados que están en el centro poblado. Y bueno, ya finalizando con la exposición, y les quiero dejar algunos consejos y recomendaciones para si tienen interés en llevar a cabo investigaciones sobre tráfico, ¿no? de vida silvestre. Siempre es importante escribir sobre especies emblemáticas, ¿no?
jaguares, loros, los osos, son animales hermosos que siempre van a llamar nuestra atención, pero creo que hay una gran oportunidad para investigar sobre especies que no están recibiendo tanta atención, ¿no? Ese es el caso de los insectos y las plantas, por ejemplo. Hay una gran oportunidad de historias e investigaciones sobre la flora, que son las plantas, ¿no? Los árboles, los insectos, que se están traficando, ¿no? Con una altísima intensidad y que no reciben a veces esa misma atención porque no se trata de especies tan carismáticas, ¿no? Cuando uno va a comparar unas plantas, ¿no? con un jaguar o un oso, siempre gana el animal, ¿no? Entonces hay una oportunidad ahí para investigar. Otro tema es bueno siempre analizar siempre el número de países implicados en el tráfico. Realmente uno se puede sorprender. En nuestro caso, hemos visto que fácilmente lo que a veces pensamos que puede estar ocurriendo en Perú, es más seguro que nos vamos a encontrar que sí sucede, ya porque sobre todo en estos temas de tráfico, la frontera entre Bolivia y Perú es un tema, es una zona súper peligrosa por donde pasa todo y es muy fácil transportar ilegalmente las partes de vida silvestre sin ningún control. Ahí pasa el contrabando hormiga. Entonces, ahí, por ejemplo, se puede tener una historia de dos países implicados, ¿no? en este ilícito. Entonces, siempre es bueno mirar más allá de las fronteras a ver qué está sucediendo. Es importante explicar la demografía y la situación económica de los consumidores. Esto porque esto nos va a dar una pauta realmente de cómo se está moviendo este ilícito, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las partes de jaguar, encontramos que gente de una posición económica muy elevada son los principales, en China, son los principales consumidores de estas partes, del felino. No solo de jaguar, de tigre asiático, y que inclusive esto es un tema de estatus en la China. Entonces ustedes se imaginarán la cantidad de ricos que hay en un país como la China, y lo que eso representa para el incremento de una demanda, ¿no? En estas partes, estos productos de fauna. Entonces es importante explicar la demografía y la situación económica. Hay que exponer la corrupción gubernamental involucrada en este comercio ilegal. Siempre, casi siempre, nos vamos a encontrar con corrupción, más aún en nuestros países. Entonces, hay que demostrar cómo esto facilita al final de cuentas este comercio ilegal. Converse con los activistas, ciudadanos preocupados, las ONG que están siguiendo estos temas específicos. Pero como lo dije antes, la gente local en las zonas rurales es clave, ¿no? Entonces, todas estas conversaciones le va a ayudar mucho a establecer los inicios de una investigación. Pero siempre es importante verificar, rastrear y obtener todos los datos. No nos quedemos solo con estas fuentes. Tenemos que hacer un trabajo de verificación, ¿no? Muy importante de esos datos. Centre su historia en la criminalidad, eso ya lo expliqué. Es importante pasar de contar de historias de víctimas a historias de villanos. Si vamos a enfocar nuestra historia en el pobre jaguar, en el pobre oso, va a ser una historia de las muchas más que se cuentan y que van a generar depresión, van a generar enojo y ¡ay! Qué lástima, qué tragedia. Sin embargo, si nosotros enfocamos en nuestra historia en el villano, en la criminalidad de ese implicado, no solo vamos a estar demostrando todo lo que no funciona, sino que nuestra investigación se va a convertir en una herramienta que va a ayudar a todo un sistema a mejorar, ¿no? Si estamos mostrando lo que no está funcionando. Entonces, hay que cambiar de narrativa.
Eso es clave en este tipo de investigaciones. Además de los traficantes, exponga el rol de funcionarios gubernamentales corruptos. Bueno, eso ya lo mencionamos arriba. Pero también no se olvide de los animales sobre los que escribe. Entonces es importante conversar con los biólogos. Hay que brindar detalles sobre las especies en nuestro reportaje, porque es importante que nuestra audiencia conozca un poco más sobre estos animales. Son datos, son investigaciones de una gran magnitud. Entonces, siempre tenemos el espacio, yo creo, para poder contar un poco más, ¿no?, sobre las especies. Facebook e Instagram son buenos lugares para rastrear a los traficantes y sus cómplices. Se puede iniciar investigaciones en las redes sociales, conversando con los consumidores, preguntándoles por su fuente. Hay grupos, ¿no?, donde se reúnen esta gente que le gustan ciertas especies y bueno, ahí se comparte mucha información, ¿no?, que nos va a permitir llegar más allá, hacia donde están estos traficantes, ¿no?, y sus cómplices. Entonces, más adelante, en la otra presentación, yo voy a hablar de una experiencia que tuvimos investigando el tráfico de escarabajos, que fue justo esta una de las maneras como nosotros llegamos, ¿no?, a alguna fuente. Y finalmente, una de las cosas más importantes, hay que ser muy cuidadoso y mantenerse seguro. Tomen todas sus previsiones, porque las personas que están involucradas en estos ilícitos están dispuestos a todo. Es gente peligrosa y creo que ninguna historia amerita que un periodista esté llegando a arriesgar su vida al extremo que la pueda perder, ¿no? Entonces es muy importante que se tomen todas las precauciones, y si uno ve que realmente se encuentra en cierto peligro, pues tome decisiones, ¿no?, sobre si va a continuar o no con esto. Pero la vida, la salud están siempre primero, ¿no? Eso sería todo, y realmente espero que algo de estas herramientas y técnicas sea de utilidad para sus investigaciones, no solo en el tema de tráfico de vida silvestre, sino también en otros temas ambientales, porque mucho de esto se aplica para los otros temas ambientales. Les agradezco mucho, y en las otras presentaciones vamos a hablar un poco más sobre algunas experiencias investigando temas específicos. Muchas gracias.